Desde que mi padre perdió el habla, comencé a aprender lengua de signos en secreto. Quería sorprenderlo. Cuando logré cierto nivel de fluidez, descubrí algo aterrador. Sus bendiciones en la mesa no eran oraciones. En realidad, estaba diciendo, si hablo, por favor ve a la policía. Solté el tenedor en seco. Mi padre se detuvo y me sostuvo la mirada. Mi madre y mi hermano pequeño siguieron comiendo, ajenos a todo. Nadie sabía que estaba aprendiendo lengua de signos. Se suponía que era una sorpresa. Apenas llevaba una semana practicando. Tal vez me equivoqué. Tal vez él se equivocó. Solo había estado usando señas durante 6 meses después de aprenderlas en el hospital psiquiátrico. Aún así, su comportamiento reciente empezó a cobrar sentido. Nunca había sido un hombre particularmente religioso. Sin embargo, tras el incidente, comenzó a bendecir la comida en cada comida familiar. Lo que sea que presenció fue tan terrible que no solo lo dejó mudo, sino que lo convirtió en un hombre de fe. O al menos eso era lo que yo creía. ¿Quieres que vaya ahora?, pregunté en voz baja. ¿Qué dijiste, cariño?, preguntó mi madre. Nada, mamá. Levanté la vista. Mi padre me miraba con los ojos muy abiertos. Movió la cabeza sutilmente, negando. Nunca lo había visto tan desesperado. Antes de quedarse mudo, fue investigador privado. Y antes de eso, detective de alto rango en la policía. Nada lo perturbaba. Mi madre solía quejarse de que jamás mostraba emociones. Verlo ahora temblando como un niño asustado me dejó helado. Alguien nos estaba escuchando. No tenía sentido. Llevaba meses haciendo esto. Si realmente quería comunicarse, podría haberlo escrito. Pero no lo hacía. La única explicación posible era que alguien lo vigilaba. Y si no podía pasarme ni una nota, eso significaba que nosotros también estábamos en peligro. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, papá siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. Estuve a punto de convencerme de que lo había imaginado todo. Hasta que, justo antes de salir a la escuela, me dio un leve asentimiento. Eso lo confirmó. Fui a la estación de policía en cuanto pude. Allí encontré al detective Harris, antiguo compañero de mi padre. Un hombre corpulento, de bigote cuidadosamente recortado, que siempre reía o sonreía por algo. Mi padre confiaba en él con su vida. Siempre me decía que, si alguna vez tenía problemas, corriera a buscarlo. Bueno, si no es el hijo de Mike, dijo con una sonrisa. Entra. La oficina estaba desordenada, cubierta de papeles. No encontré dónde sentarme hasta que Harris despejó una silla para mí. Siéntate, por favor. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Agua? ¿Café? Negué con la cabeza. Estoy bien. Quería hablar contigo sobre mi padre. Por supuesto. Lo que necesites. ¿Cómo está? Bien, creo. Aprendí lengua de signos para comunicarme mejor con él. Pero ha estado diciendo cosas extrañas. Harris frunció el ceño. ¿Qué cosas? Algo sobre que su vida está en peligro. Que si habla, debo venir aquí. El rostro de Harris se endureció de inmediato. Harris se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los antebrazos en su escritorio. Su expresión dejó de ser amigable. ¿Estás seguro de lo que dices?, preguntó con voz grave. Asentí. Totalmente. Lo vi con mis propios ojos. Y no era solo miedo, Harris. Mi padre estaba aterrorizado. El detective suspiró, frotándose la barbilla. Su bigote se movió ligeramente cuando apretó los labios. Luego, miró alrededor de su oficina, como si se asegurara de que nadie estuviera cerca. Escucha, chico. Tu padre y yo pasamos por muchas cosas juntos. Si él dice que su vida corre peligro, le creo. Pero lo que me estás contando, no sé, hay algo raro en todo esto. Me incliné hacia él. ¿Sabes algo?, le pregunté en voz baja. Harris entrecerró los ojos dudando. Miró la puerta de su oficina y luego a mí. Finalmente, se levantó y caminó hasta un archivador viejo en la esquina del despacho. Abrió un cajón con una llave y sacó un expediente grueso, desgastado por los años. Tu padre trabajó en muchos casos, algunos más oscuros que otros, dijo mientras hojeaba los documentos. Pero hubo uno en particular, el último antes de que él se quedara mudo.
Completé. Harris asintió con seriedad. Exacto, un caso sin resolver. Uno que casi nadie conoce porque todo quedó enterrado. Oficialmente se cerró por falta de pruebas, pero tu padre no lo aceptó. Dijo que había algo más, algo que no debía salir a la luz. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué caso era? Harris me miró fijamente, como si dudara en seguir adelante. Antes de que tu padre desapareciera por unos días y volviera sin poder hablar, estaba investigando una serie de desapariciones. Personas que se esfumaban sin dejar rastro. Todas tenían algo en común. No existían registros oficiales de ellas, como si nunca hubieran nacido. ¿Qué significa eso? Harry suspiró, cerrando el expediente de golpe. Eso es lo que él intentaba averiguar. El silencio se instaló entre nosotros. Afuera, el bullicio de la comisaría seguía como si nada estuviera pasando. Escucha, chico, continuó Harris con un tono más bajo. Si tu padre cree que alguien lo está vigilando, significa que este asunto no terminó. Y si tienes razón en que no puede ni escribirte una nota, entonces nos están observando todo el tiempo. Concluí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Harris asintió con gravedad. Exactamente. Tomó el expediente y lo deslizó hacia mí. No deberíamos estar hablando de esto aquí. Llévatelo, léelo. Y pase lo que pase, no confíes en nadie hasta que sepamos en qué estamos metidos. Tragué saliva y tomé el expediente con manos temblorosas. ¿Y mi padre? ¿Qué hacemos con él? Harris dudó. Si alguien lo está vigilando, lo mejor es que sigas actuando como si no supieras nada. ¿Pero qué? El detective se acercó más, mirándome con intensidad. Si notas que la vigilancia aumenta, si algo cambia, ven a verme de inmediato, porque eso significará que nos estamos acercando a la verdad. Me guardé el expediente bajo el brazo y asentí. Lo haré. Salí de la oficina con el pulso acelerado. No podía evitar sentir que, al aceptar esos documentos, acababa de cruzar una línea invisible. Y que, a partir de ese momento, ya no había marcha atrás. Salí de la oficina con el expediente bien sujeto bajo el brazo. El peso de esos documentos no solo era físico. Sentía que dentro de esas hojas había algo que podía cambiarlo todo. El aire afuera estaba más frío de lo normal. O tal vez solo era mi cuerpo reaccionando a la tensión. Caminé por la calle con paso rápido, intentando esconder unos ojos observándome. No confíes en nadie. Las palabras de Harris resonaban en mi cabeza. Y aunque intentaba convencerme de que todo podía ser una paranoia compartida, la imagen del rostro aterrorizado de mi padre no se borraba de mi mente. Cuando llegué a casa, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Mi madre debía estar en la cocina y mi hermano en su habitación, pero no se escuchaba el televisor encendido ni los sonidos habituales de la casa. ¿Papá? Pregunté en voz baja. Nada. Avancé por el pasillo con cuidado, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Al llegar a la sala, lo vi. Mi padre estaba sentado en su silla habitual, con la espalda rígida y las manos sobre la mesa. Su mirada estaba fija en mí, pero no había desesperación en sus ojos esta vez. No, había urgencia. Movió sus manos rápidamente, formando palabras que aún me costaba seguir. No, más. Preguntas. Fruncí el ceño confundido. Papá, fui a ver a Harris, dije en un susurro. Me dio un expediente. Dijo que el caso en el que trabajabas antes de que todo pasara, era más grande de lo que imaginábamos. La reacción de mi padre fue inmediata. Se levantó de golpe y negó con la cabeza, señalando la puerta con insistencia. Vete, ahora. ¿Qué? No, papá. No puedo irme sin entender qué está pasando. Pero entonces lo vi. Las lágrimas acumulándose en sus ojos. Mi padre, el hombre que nunca mostraba emociones, el que se había enfrentado a criminales sin pestañear, el que siempre mantenía la calma, estaba al borde del colapso, porque entendía algo que yo aún no había comprendido. No estábamos solos. El sonido de un teléfono vibrando rompió el silencio. No el mío, era el de mi padre. Él lo miró con terror antes de girar la pantalla para mostrármela. Número desconocido. Un mensaje apareció en la pantalla. Sabemos que fuiste a la estación. No vuelvas. No hables más con Harris. No abras el expediente. El aire se volvió pesado. Un zumbido sordo llenó mis oídos mientras intentaba procesar lo que veía.
Mi padre cerró los ojos, como si hubiera estado esperando esto. Como si supiera que eventualmente llegarían a mí también. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Tienes 1 hora para deshacerte de los documentos. Si no, alguien desaparecerá esta noche. Levanté la vista hacia mi padre, quien seguía inmóvil, con la mirada clavada en la pantalla. «Papá, ¿qué hacemos?», pregunté con voz entrecortada. Él respiró hondo y me miró fijamente antes de responder en lengua de signos. «Tienes que correr». Mi padre me miraba fijamente. Sus manos aún temblaban después de formar esas palabras en lengua de signos. «No», susurré. «No, sin ti». Negó con la cabeza de inmediato y señaló el expediente que aún sujetaba contra mi pecho. «Es tarde». Las vibraciones del teléfono cesaron, pero el silencio que dejaron atrás fue aún más aterrador. No había sirenas. No había autos pasando. Ni siquiera el sonido de los platos en la cocina. Era como si el mundo hubiera detenido su respiración. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida. Si salía corriendo sin más, no haría más que confirmar que ya estaba demasiado involucrado. Si me deshacía del expediente, aún quedaba la posibilidad de que me dejaran en paz. Pero algo me decía que eso no iba a suceder. Respiré hondo, intentando mantener la calma. «¿Qué pasa si me quedo?», pregunté, con la voz apenas audible. Mi padre bajó la mirada, y lentamente, llevó una mano a su propia garganta, como si estuviera sujetando a algo invisible. Luego cerró los ojos y negó otra vez. Era su manera de decir que si me quedaba, acabaría como él. Inhalé bruscamente. La puerta principal crujió. Ambos nos giramos al mismo tiempo. No había nadie visible, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Alguien estaba ahí. Mi padre me miró con desesperación. «Corre». Supe en ese instante que no tenía elección. Me giré y corrí hacia la parte trasera de la casa. Escuché a mi padre moverse tras de mí, pero no lo suficiente rápido. Me detuve un segundo en el pasillo, dudando si regresar por él. Un golpe sordo sonó en la sala. Giré la cabeza justo a tiempo para ver cómo la figura de mi padre se desplomaba contra la mesa, inmóvil. Y luego, una sombra se deslizó en la penumbra de la habitación. No me quedé a ver quién era. Abrí la ventana y salté al jardín trasero, aterrizando torpemente sobre el césped húmedo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a reventar. No miré atrás. Corrí. Corrí como nunca antes en mi vida. El expediente seguía apretado contra mi pecho, como si soltarlo significara perder la única verdad que tenía en mis manos. No sabía a dónde iba. Solo sabía que, en ese momento, había dejado de ser una simple víctima. Ahora, yo era el siguiente objetivo. Corrí sin mirar atrás. Mis pulmones ardían y mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí me decía que si lo hacía, no volvería a ver la luz del día. La oscuridad de la noche me envolvía mientras zigzagueaba entre calles, callejones y patios traseros, evitando las avenidas principales. No podía arriesgarme a ser visto. El expediente seguía apretado contra mi pecho. Cada paso que daba me hacía sentir su peso. No solo físico, sino también mental. Si esto había llevado a mi padre al límite, ¿qué demonios había dentro de estas páginas? Me detuve en la parte trasera de una tienda cerrada, intentando recuperar el aliento. Apoyé la espalda contra la pared fría y revisé mi alrededor. No veía a nadie, pero lo sentía. Alguien me estaba buscando. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Harris. 1 vez, 2 veces. Nada. Intenté de nuevo. Esta vez una voz respondió, pero no era Harris. «Deja el expediente y desaparece». Congelé. Mi respiración se volvió errática. «¿Quién eres?», pregunté con la voz quebrada. El silencio al otro lado de la línea duró demasiado. «¿Tienes 30 minutos?», dijo la voz finalmente. «¿O acabarás como tu padre?». El tono se cortó. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía rendirme. Si habían llegado a Harris, significaba que esto era más grande de lo que imaginaba. Deslicé el expediente en mi mochila y me obligué a pensar con claridad. No podía volver a casa. No podía ir a la estación. No podía confiar en nadie. Entonces recordé algo. La oficina de mi padre. Él tenía una pequeña oficina privada en el centro de la ciudad.
Casi nadie la conocía. Era su refugio, su lugar de trabajo cuando quería escapar de todo. Si había respuestas, estarían allí. Miré la hora en mi teléfono. 29 minutos. Si querían que lo entregara en 30 minutos, significaba que alguien ya estaba siguiéndome. Y lo peor de todo, no tenía idea de quién. Respiré hondo. Cerré la mochila con fuerza y eché a correr de nuevo. El reloj estaba corriendo. Y yo también. Corrí con todas mis fuerzas, zigzagueando entre callejones y evitando las avenidas principales. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido a mi alrededor me hacía sentir observado. La oficina de mi padre estaba a unos 20 minutos de distancia, si tomaba el camino más corto. Pero no podía arriesgarme a que me siguieran. No ahora. Me detuve un momento bajo un viejo puente peatonal, respirando con dificultad. El expediente seguía apretado contra mi pecho. Y aunque no lo había abierto aún, sentía que su contenido ardía en mis manos. Mi padre arriesgó su vida por esto. Harris desapareció por esto. Yo estaba huyendo por esto. Entonces, ¿qué era? Mi instinto me gritaba que lo abriera de una vez. Pero otra parte de mí sabía que el momento no era el adecuado. No aquí. No ahora. Levanté la vista y escaneé mi entorno. Nada sospechoso a simple vista. Pero algo no estaba bien. Mis ojos se posaron en un auto negro estacionado al final de la calle. Las luces estaban apagadas. El motor silencioso. Pero la forma en que estaba posicionado, ligeramente inclinado hacia donde yo estaba, me puso en alerta. Me giré lentamente, fingiendo atarme los cordones del zapato. Y volví sobre mis pasos, tomando otro camino. Si estaban siguiéndome, tenía que asegurarlo antes de llegar a la oficina. Caminé varias cuadras, girando en esquinas al azar, perdiéndome en la ciudad. A cada tanto, revisaba mi espalda. Y entonces lo vi. El auto negro. No avanzaba a gran velocidad, pero ahí estaba, doblando en las mismas calles que yo, como un depredador esperando el momento justo para atacar. Mi pulso se aceleró. No era paranoia. Me estaban siguiendo. Si me atrapaban antes de llegar a la oficina, todo habría terminado. Y no iba a dejar que eso pasara. Mis opciones eran limitadas. No podía correr a simple vista, y tampoco podía seguir caminando sin un plan. Así que hice lo único que se me ocurrió. Esperé la siguiente esquina, y en el último segundo, me lancé dentro de un viejo café 24 horas. La campana de la puerta sonó cuando entré. Y el olor a café recién hecho me golpeó como una bofetada de realidad. Había un par de clientes dispersos, y un anciano detrás del mostrador. Fingí revisar mi teléfono mientras me dirigía al baño. Un último vistazo a través de la ventana me confirmó lo peor. El auto se había detenido al otro lado de la calle. Y dentro, una figura oscura me observaba. Mi estómago se revolvió. Abrí la puerta del baño y entré, cerrando la puerta con llave. Mi respiración era errática. Mi mente trabajaba rápido buscando una salida. Saqué el expediente de mi mochila. Si querían tanto que no lo leyera, significaba que tenía que hacerlo ahora. Con manos temblorosas, abrí la carpeta y comencé a hojear las páginas. Los primeros documentos eran informes policiales antiguos, con nombres tachados y fechas incompletas. Pero a medida que pasaba las hojas, algo se volvía evidente. Las desapariciones. Cada caso tenía algo en común. Las personas que desaparecían no tenían registros en ningún lado. No habían nacido en hospitales registrados. No tenían historial médico ni financiero. Eran como sombras. Como si nunca hubieran existido. Tragué saliva pasando las páginas frenéticamente. Entonces, mi sangre se congeló. Había una foto al final del expediente. No era una foto de las víctimas. No era una foto de los sospechosos. Era una foto de mi padre. Y debajo, en letras rojas. Objetivo recuperado. Caso cerrado. El aire abandonó mis pulmones. ¿Qué significaba eso? ¿Recuperado? Si el caso estaba cerrado, ¿por qué mi padre aún vivía aterrorizado? Un golpe fuerte sonó en la puerta del baño. «Sal de ahí», dijo una voz grave. Me congelé. No tenía salida. La única opción era enfrentar lo que venía. Pero ahora, con la verdad en mis manos, una cosa era segura. No iba a rendirme.
El golpe en la puerta del baño resonó como un martillo en mi pecho. «Sal de ahí», ordenó la voz nuevamente. Esta vez con más impaciencia. Mi mente trabajaba frenéticamente. Tenía el expediente. Tenía las pruebas. Pero estaba atrapado. Y entonces lo comprendí. No iba a salir de ahí con vida. Si esta gente había silenciado a mi padre. Si lograron hacer desaparecer a tantas personas sin dejar rastro. ¿Qué me hacía pensar que yo tenía una oportunidad? Mi única salida era asegurarme de que, pase lo que pase, la verdad no muriera conmigo. Respiré hondo y saqué mi teléfono. Con manos temblorosas, tomé fotos de las páginas más importantes del expediente y las envié a Harris. Sabía que probablemente no respondería. Pero si aún estaba vivo, entendería el mensaje. Después, pensé en alguien más. Los medios. Busqué los correos de varios periodistas en línea y les envié las imágenes con un mensaje corto. Si me pasa algo, publiquen esto. No dejen que lo oculten. Un segundo golpe en la puerta. Última oportunidad. No respondí. Solo copié los archivos y los subí a la nube. Y luego, con un último suspiro, rompí las páginas del expediente en pedazos y las tiré dentro del inodoro. Si me atrapaban, no podían recuperar la evidencia. Otro golpe. Esta vez, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de traje negro entró con pasos firmes. Alto. Robusto. Con una expresión imperturbable. Ojos oscuros como la noche. Nos diste muchos problemas», dijo cerrando la puerta detrás de él. Lo miré fijamente con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. «¿Quién eres?», murmuré. El hombre inclinó la cabeza. «Alguien que te está dando una oportunidad», fruncí el ceño. «¿Oportunidad de qué?» «De olvidar todo esto», respondió, metiendo la mano en su chaqueta. Mi cuerpo se tensó. Un arma, pero no. Lo que sacó fue una jeringa con un líquido incoloro. «Un simple borrón y cuenta nueva», dijo con calma. «Unas horas de sueño, cuando despiertes, no recordarás nada. Ni el expediente, ni tu padre, ni esta conversación». Mi boca se secó. «¿Y si me niego?», el hombre sonrió de lado. «Entonces terminamos lo que empezamos con tu padre». El aire se volvió pesado. Estaba claro que no tenía elección. Pero entonces, una idea cruzó mi mente. Si querían silenciarme, significaba que la verdad aún era peligrosa para ellos. Sonreí. «Ya es demasiado tarde», dije en voz baja. El hombre parpadeó. «¿Qué? ¿La información ya está fuera?» Mentí. No tenía idea si los correos habían llegado, si alguien los había leído. Pero aposté todo a esa carta. Su expresión se endureció. Un pequeño tique en su mandíbula me dijo que la idea lo incomodaba. «Estás mintiendo». Me encogí de hombros. «¿Quieres arriesgarte?» El silencio entre nosotros se alargó. Y entonces, algo cambió en su mirada. El tipo guardó la jeringa y sacó un teléfono. Escribió algo rápido en la pantalla y lo sostuvo frente a mí. Recibimos confirmación. Los archivos se filtraron. Mi corazón saltó. Había funcionado. El hombre me observó por un largo instante. Luego, suspiró. «Eres un problema más grande de lo que anticipamos». Se giró hacia la puerta y la abrió. «Te dejaremos en paz. Por ahora. Pero si sigues buscando respuestas, si sigues hurgando donde no debes, terminaremos el trabajo». Nuestros ojos se encontraron una última vez. «No necesitamos que olvides», continuó. «Solo necesitamos que tengas miedo». Y con eso, desapareció. Me quedé allí, sintiendo el peso de su advertencia. Pero en mi interior, sabía la verdad. Sí, tenía miedo. Pero también tenía algo más poderoso. Tenía la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Semanas después, un pequeño artículo apareció en un blog de investigación independiente. Desapariciones sin registros. El caso que la policía nunca resolvió. No tenía nombres. No tenía pruebas concretas. Pero era suficiente para hacer preguntas. Para despertar la curiosidad de las personas correctas. Para plantar una semilla. Y una vez que la verdad comienza a salir, ya no hay manera de detenerla.